Muy bien, vamos a la palabra del Señor en esta mañana. Eh, Les invito para que podamos orar y demos inicio a este tiempo. Amén. Por favor, incline su rostro allí y oramos al Señor. Señor, te damos toda la gloria en medio de nuestra, de la oscuridad, en medio de tanto desorden, en medio de este mundo en el cual eh, se precipita al afán, eh, que se mueve por emociones, que considera eh, cualquier otra fuente menos tu palabra. En este mundo caído, Señor, a ti te ha placido que tu palabra pueda ser predicada y, y es por eso, Señor, que estamos aquí, porque tú nos has sostenido, tú has colocado el deseo en nuestro corazón de poderte obedecer, de poder escuchar tu palabra y guardarla. Así que, Señor, por favor, una vez más, danos el entendimiento suficiente, necesario para poder ser guiados, edificados conforme a las Escrituras. Que tu palabra, como cantábamos ahora, dé su fruto en el corazón, Señor. Por favor, que sea expuesta tu palabra y que tu palabra, Señor, exponga eh, lo que hay en nuestro corazón. Que podamos arrepentirnos, que podamos fijar nuestros ojos en ti, oh Jesús, y podamos seguir adelante como peregrinos en esta tierra. En Cristo Jesús te damos toda la gloria. Amén y amén. Muy bien, hemos titulado este mensaje, eh, ¿qué lugar ocupa la palabra de Dios en tu vida? ¿Qué lugar ocupa la palabra de Dios en tu vida? Cuando leemos o cuando escuchamos esta pregunta, pues a menudo eso nos lleva como a reflexionar un poco acerca eh, de mis prioridades, de qué es lo que me está llevando a meditar, en qué se están o en qué estoy invirtiendo mis pensamientos eh, en el día a día. Esto nos lleva a pensar en el lugar no solamente que ocupa la palabra de Dios, sino en el lugar que ocupan otras cosas nuestra vida. Sería fácil pensar en qué lugar ocupa o qué ocupa el primer lugar o qué ocupa un gran espacio, si podríamos llamarlo de esta manera, en tu vida, en tu corazón. Sin lugar a duda, aquello que ocupa el primer lugar y aquello en lo cual nos consume nuestras fuerzas, en lo cual nosotros estamos vivimos de manera intencional, pues es en eso en lo cual el corazón alberga un gran espacio. Quisiera empezar con un texto que aparece en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, versículo 38. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, si usted puede resaltar eso en su Biblia, dice que esta mujer oía su palabra, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Esta historia ilustra esta predicación.
el centro del mensaje lo vamos nuestra base va a ser el Salmo 119, versículo 17 al 24, pero de manera introductoria, no hay una mejor ilustración que estas dos mujeres. Jesús ha entrado en la casa de estas dos mujeres, una llamada Marta, la otra llamada María. Las dos, por supuesto que han escogido, han tomado decisiones y podríamos decir que ninguna de las dos tomó una decisión errada. Sin embargo, una de ellas tomó una decisión y escogió la mejor parte. Escogió lo que era necesario. Vemos que Marta estaba empeñada en los quehaceres, acercándose al Señor, pues le servía, y hubo en ella una queja, y es: ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Parece que esta mujer estaba empeñada en el servicio, y de alguna manera no está mal. Pues Marta estaba empeñada en, a lo mejor, en atender al Señor, en dejar la casa de una manera en orden. No sé cuál era, no describe en detalle el texto, pero esta mujer presenta una queja delante del Señor y le dice: pues mira a María, ella está simplemente sentada mientras yo estoy todo el tiempo pues haciendo cosas y tratando de servirte. Y el Señor le dice en el versículo 42: una cosa es necesaria. Y creo que estas palabras deberían entenderse, deberíamos profundizarlas. Permita Dios que podamos en esta predicación poder hacerlo. Porque el Señor Jesucristo le dice a Marta: una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte. Ella escogió la buena parte. Pues estaba inicialmente sentada a los pies de Jesús oyendo su palabra. ¿Qué lugar ocupa la palabra de Dios en nuestras vidas? Pregúntele al que está a su lado. A Marta se le dijo: afanada y turbada estás. Y esto es lo que vemos en nuestra sociedad. Es una radiografía de nuestra sociedad. Tristemente, en nuestra cultura, y tristemente cuando pequeños, la mayoría de personas no fuimos enseñados en las escrituras. La mayoría de personas, y en medio de nuestra cultura, a nosotros no nos enseñaron a oír la palabra de Dios. No nos enseñaron a sentarnos a los pies de Jesús. Ahora, a nuestros niños nosotros empezamos a convidarlos y a persuadirlos a que escuchen y oigan la palabra de Dios. Pero esto no sucedió, al menos conmigo. Pues la misma cultura, los mismos padres, a lo mejor por falta de conocimiento, no nos instruían en la palabra. Pero a Dios gracias por darnos la oportunidad de conocerle y valorar y atesorar sus mandamientos. Quiero ahora sí, por favor, que vayan al Salmo 119. Y quiero que no dejemos esa ilustración a un lado. Aquella que acabamos de leer. Antes de leer, quisiera mencionar que nuestra vida, escuchen esto, que nuestra vida es el resultado de lo que guardamos en nuestro corazón. Si nuestra vida guarda y alberga la palabra del Señor, pues será un resultado muy diferente en nuestras conductas, nuestro comportamiento, nuestra manera de relacionarnos, nuestra manera de hablar, nuestra manera de opinar. Todo empieza a ser diferente.
por el simple hecho de estar meditando y persuadidos en la palabra del Señor. Quisiera mencionarles una frase: no tengas en poco la palabra del Señor, que sea tu meditación sus consejos. ¿Qué es lo que debe o debemos hacer con los consejos del Señor, con su palabra? Pues debemos en ellos meditar, que sean nuestros consejeros. Así que permítame, por favor, hago lectura del Salmo 119 y quiero leerlo desde el versículo 17 al 24. Estamos en la tercera octava y dice: haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Reprendiste a los soberbios, los malditos, los que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio, el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Esta porción del Salmo, escuchen, es sumamente importante. Es notorio que el autor atraviesa circunstancias de menosprecio y algunos insultos, dice la escritura en la Nueva Traducción Viviente. Menosprecio e insultos era lo que estaba recibiendo ¿quién? El que escribe esta porción del Salmo. También habladurías contrarias, como lo vemos en el versículo 22 y 23. Él está diciendo: aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí. Parece que habían no solamente actitudes de menosprecio, sino también habían insultos, habían habladurías contrarias contra esa persona que quería hacer bien las cosas, que quería vivir de una manera correcta. Quiero dar primero un aspecto introductorio y de contexto, y luego voy a los versos y posteriormente voy a concluir con unos puntos. Todo esto acerca de habladurías contrarias, acerca de menosprecio, actitudes, todo esto por personas arrogantes que estaban lejos de los mandamientos del Señor. Parece ser que usted y yo no somos los únicos a los cuales enfrentamos con situaciones o actitudes que a lo mejor nos llevan a responder. Parece que no somos los únicos que somos tentados a responder de una manera pecaminosa. Pues David, el autor de esta porción del escrito, está siendo tentado a responder de una manera pecaminosa. Pero este hombre viene al Señor y parece como una oración estos escritos cuando dice: aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí. Así que todo esto dispuesto por personas arrogantes que estaban lejos de la palabra del Señor. Esto lo vemos también en el versículo 21, cuando dice: reprendiste a los soberbios. Es interesante porque esta situación que atravesaba el autor, escuchen, lo aterriza en la realidad de un mundo caído. Entre otras cosas, es bueno entender de que usted y yo, es bueno entender que el autor nos está mostrando que en medio de su contexto habían personas soberbias, habían personas que eran difíciles de soportar, que a lo mejor este hombre que está escribiendo esto es tentado por medio de estas personas soberbias a responder de una manera pecaminosa. Pero es interesante que este autor
aunque en medio de las circunstancias que estaba, supo guardar su corazón. Y la guardó porque su palabra o la palabra del Señor había empezado a ser pues su meditación. Volvemos a la pregunta: ¿qué lugar ocupa la palabra de Dios en tu vida? Permítame. Piense por favor en que el hombre que está escribiendo esto, piense qué lugar ocupaba la palabra de Dios en la vida de este hombre, para poder responder de la manera como vemos en el texto, para saber una manera noble de poder decir: abre mis ojos y miraré y la maravilla de tu ley. En el versículo 23 dice: mas tu siervo meditaba en los estatutos. Pensemos en nuestro Señor Jesucristo, sujeto al menosprecio y al oprobio. ¿Qué había en el corazón de nuestro Señor Jesucristo para poder responder de la manera como respondió? Con un carácter que agradaba no solamente al Señor, sino que dio testimonio a quienes le rodeaban. Pensemos en esto. El autor de esta porción está aterrizado, ha puesto sus pies sobre la tierra en la realidad de un mundo caído. Entre otras cosas, si usted está atravesando diferentes situaciones con diferentes personas, sea de familia o de amigos o con su jefe o con cualquier otra persona que haya entablado una relación sentimental, emocional, démonos cuenta que estamos en un mundo caído y que las actitudes de muchas personas que viven sujetos a los deseos de la carne, no, de ellos no vamos a esperar piedad. Conocí un caso hace poco de una persona que justamente de alguna manera empecé a conocer y me dijo: el papá de los niños me pegó. El papá de los niños me violentó, no solamente de una manera emocional, sino de una manera verbal, como si fuera poco, de una manera física. Estoy en la clínica, tengo muchos moretones y estoy dispuesto a poner una queja en la fiscalía contra esa persona. Pues esto es lamentable. ¿Qué podríamos esperar de alguien que simplemente está sujeto a los deseos de la carne, a su orgullo, a la jactancia? Pues este hombre, el autor de este texto, está hablando acerca de la realidad de lo que encuentra o de lo que se encuentra en el mundo. De hecho, en el versículo 19, él menciona: forastero soy yo en la tierra. Es interesante porque, y ahorita vamos a profundizar un poco en esto, y esto lo que permite ver es que quien está escribiendo esto es un hombre sincero que reconoce sus limitantes, su mortalidad, sus escasas capacidades para vivir. Forastero no solamente porque te necesito para poder avanzar, sino forastero en esta tierra porque nada de lo que hay en la tierra, con nada de esto me identifico. Quisiera que fuéramos al versículo 17, por favor. Ubíquese en ese texto. En la Nueva Traducción Viviente dice ese texto: sé bueno con este siervo tuyo, para que viva y obedezca tu palabra. Así dice la Nueva Traducción Viviente, me llamó la atención. Sé bueno con este siervo tuyo, para que viva y obedezca tu palabra. Permítame, en esta octava, en estos 8 versículos aparece 2 veces la palabra siervo. Y la palabra siervo no aparece de los versículos 16 hacia atrás, o sea, del versículo 1 al versículo 16. Es interesante
Porque quien expresa esta verdad conoce su lugar. Ha empezado a identificarse como un siervo del Señor. Vemos que del versículo 1 al 16, una progresión y un desarrollo de tal personaje que está escribiendo estos textos. Entre otras cosas, vemos cómo en el versículo 1, él empieza con reverencia a acercarse. Vemos cómo él empieza a admirar los bienaventurados de perfectos o perfectos en sus caminos. ¿Recuerdan ese texto? Vemos que él empieza a admirar los que andan en la ley del Señor. Escuchen, por favor. Y no simplemente él empieza como a admirar a ellos, sino que eso empieza a venir a su corazón. Hemos visto de que los primeros versos de este salmo hablan de una realidad que estaba siendo admirada. Él estaba admirando ¿qué? Una realidad. Pero luego entendió que esa realidad no solamente era algo que le correspondía a algunos, sino que era una ordenanza para que él mismo también cumpliera. ¿Cuántos me siguen? Y entendiendo esto dijo, pues ojalá fuesen también ordenados ¿qué? Mis caminos. Y empieza este hombre en una progresión y un crecimiento y una madurez. Al punto de que en el versículo 17 este hombre dice, haz bien a tu siervo. Ya este hombre no era tan solo un bebé. Estamos hablando de un hombre que ha madurado y que ahora se identifica como un siervo del Señor. Está expresando una verdad. Este hombre entiende a quién se dirige. Escuchen, es interesante la reverencia al acercarse, pues expresa respeto y dependencia. Cuando usted nota el texto, lo que está hablando el versículo 17 es un respeto total y una ¿qué? Reverencia. Haz bien a tu siervo. No está haciendo una reclamación. Está rogando por una bondad, por un favor de parte del Señor. Desde una base implícita en todo el Salmo. Y es que Dios ha proporcionado sus mandamientos para que en ellos caminemos y meditemos en esa revelación especial de Dios. Escuchen esto. ¿Por qué este hombre o por qué nosotros empezamos a crecer y a madurar? Por una sencilla razón, y es porque el Señor ha empezado a obrar y a iluminar nuestros caminos y a permitirnos desear lo que ahora deseamos. Nuestros deseos nobles de leer la palabra, de comportarnos de manera piadosa. Si usted en algún momento ha sentido que quiere hacer las cosas bien, que quiere obedecer a Dios, esto es un deseo que Dios ha puesto en el corazón. La base de todas las escrituras es que las mismas escrituras han sido inspiradas para nosotros. Y esto es interesante. Dios no está diciendo como, búsquenme a ver si me encuentran, sino búsquenme porque allí todo está expuesto acerca de mí. Así que es interesante porque el salmista daba por sentado que él era un siervo del Señor. Y la expresión radica desde esta convicción. Si usted nota, el salmista dice, haz bien a tu siervo. Este hombre está diciendo, yo ya lo soy. Yo ya soy un siervo de Dios. De manera que haz bien a tu siervo. Y es interesante porque cuando este hombre ruega a Dios por esto, no era un hombre que no se había empeñado, no se había dado a la tarea de obedecer al Señor. ¿Cuántos me siguen? Por favor, quisiera que pensaran en esto. Para que él fuera llamado o se denominara como siervo, era porque él ya venía haciendo una tarea.
ya venía sirviendo al Señor. En los versículos anteriores, versículo 8 dice: tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. En los versículos 16 dice: me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Es un hombre que estaba decidido totalmente a crecer y a conocer al Señor. La expresión haz bien a tu siervo radica desde esta convicción, pues apela a lo que es y a lo que ha venido haciendo. Es interesante porque hoy regularmente, Dani, siéntalos allá atrás, siéntalos. Cuando nosotros leemos o cuando nosotros vemos en ocasiones cómo nos acercamos, alguien podría decir: haz bien al que no ha hecho nada por ti. Algo así. Haz bien al que no te obedece. Esto no es lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia es: haz bien a tu siervo, a quien se ha tomado la tarea y ha venido obedeciendo tu palabra. Haz bien a tu siervo. ¿Por qué Dios tendría que hacer bien a alguien que simplemente es un necio en su corazón? ¿Por qué Dios tendría que hacer bien y dar y correr ante las pretensiones que un soberbio y un necio tiene en su corazón? Este hombre está apelando a una posición, a algo que él ya es. Yo soy tu siervo, haz bien. En la otra versión dice: sé bueno con este siervo tuyo. Sé bueno porque yo he sido tu siervo. Y esto denota que este hombre ya venía sirviendo, comprometido, dedicado. Es una forma de referirse a su Señor. Quien asume tal posición expresa humildad y un reconocimiento pleno por la autoridad. Esto es interesante porque por más de que este hombre había servido y comprometido y dedicado su vida al Señor, este hombre nunca se levantó a decir: pues ahora yo tengo el derecho y te reclamo y te digo qué es lo que tienes que hacer. Vemos una humildad y una sencillez en este siervo. Y esto nos enseña que el Señor es soberano y que al Señor se le respeta y que debemos acercarnos con reverencia, porque finalmente Él es el único del cual hemos recibido todas las cosas. El bien y el favor otorgado por el Señor radica en muchos aspectos. Sin embargo, el salmista se complace en tener vida, no para el disfrute propio, sino para obedecer su palabra. Nótese que este hombre, el escritor David, nos enseña algo mucho, cada vez nos enseña algo mejor. Porque cuando él dice: haz bien a tu siervo, en la Reina Valera dice: que viva y guarde tu palabra. Las bondades que David quería de Dios era vivir para obedecerte. Yo quiero vida, pero no para andar en mis propios intereses y motivaciones, sino para obedecerte. Vemos que el bien de Dios para el salmista no era como una acción reactiva, escuchen, ante las situaciones vividas. Pues es interesante que las pretensiones del salmista radicaban en cómo su vida respondía a los mandatos del Señor. Y esto es interesante, escuchen. Porque a veces nuestros acercamientos a Dios son muy reactivos. Alguien decía: cuando tú oras siendo la última opción,
ya esto no es una oración de comunión, es una oración de desespero. Oraste porque ahora ya es tu último recurso. Estás desesperado, no encuentras otra manera. Pues es interesante que David aquí no está siendo reactivo. David está diciendo: yo quiero responder a tus mandatos. Escuchen, y creo que esto debería ayudarnos con nuestras vidas, porque nuestras oraciones a veces son muy contrarias a la voluntad del Señor. Es que quiero esto porque no tengo. Es que necesito que tú me ayudes porque estoy solo. Lo que David está diciendo es: quiero que me des vida para responder correctamente a tus mandatos. Sin lugar a duda, el inicio de esta octava hace eco a las intenciones y resultado obtenido por los textos anteriores. Pues vemos progresivamente un hombre que admiró, número 1, número 2, entendió las ordenanzas, y número 3, caminó en ellas. Primero las admiró a quienes caminaban en ellas, luego entendió que era una ordenanza, pero luego dijo: ¿y yo qué hago con esto? Pues caminar en pos de ellas. Todo esto lo hizo constituir un siervo. Pero además vemos que sus motivaciones nunca fueron diferentes a complacer a Dios. Hasta aquí nunca vemos a David orando, clamando, rogando para sus propios beneficios, sino para complacer a Dios. ¿Cuántas veces hemos orado para complacer a Dios? ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones para complacer a Dios? Esto poco a poco, escuchen, se convirtió en un deleite personal. Y esto es lo que a lo mejor nosotros somos llamados, porque hemos hablado en muchas ocasiones que muchas personas podrán decir: es que yo debo obedecer a Dios. Pero ¿cuántos decimos: qué privilegio es obedecer a Dios, qué disfrute? Pues la madurez de este hombre empezó a mostrar evidentemente que para este hombre era un disfrute y era un deleite obedecer las ordenanzas del Señor. Las escrituras aportan tal sabiduría al hombre que concluirá en concordancia con lo mencionado al final del libro de Eclesiastés. Cuando vemos el libro de Eclesiastés, al final el texto dice: el final de todo discurso es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Mire, nosotros debemos entender lo que dice el Salmo 39. Vayan a ese texto, por favor. Salmos 39, versículo 4, hablando acerca de la vida. Este salmo nos expone lo pasajero que es la vida. Ayer Isaac me pregunta: ¿cuándo termina, papá? Papá, ¿cuándo termina un siglo? Y le dije: en el 2099. Ahí estaría terminando este siglo XXI. Y le dije, y me preguntó: ¿y estaremos? Y pues estaremos en ese momento. Le dije: seguramente no estaremos. Tu papá no estará seguramente. Porque yo soy del 89, no hagan cuentas. Soy del 89. Hasta allá no nos da. Tendríamos como 109, 110 años. Bueno, a lo mejor, pues, el Señor dispondrá. Pero nuestra vida es breve. Pero qué bueno es que en nuestra vida tan breve nosotros no solamente obedezcamos al Señor, sino que nos deleitemos en obedecerle. El versículo 4 del Salmo 39 dice: hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días.
Y así proferí con mi lengua. Hazme saber, Jehová, mi fin. Perdón, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Mira, hermoso, lo que dice este texto. Pues este texto está hablando acerca de la brevedad de la vida. Y el que escribe este salmo también es David. David está sumergido, zambullido en lo que denota el conocer a Dios. Expone la brevedad de la vida. Nos permite entender de que nuestra vida es vana y de que amontonar riquezas, esto no es el todo de la vida. Versículo 8, líbrame de todas mis transgresiones. Nuevamente observa en el texto, en el versículo 8, cómo David está queriendo huir de él mismo. David dice, líbrame de todas, ¿qué? Mis transgresiones. Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo. No me pongas en escarnio del insensato. Enmudecí, no abrí mi boca porque tú lo hiciste. Quita de sobre mí tu plaga. Estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Con castigos por el pecado corriges al hombre. Tremendo. Y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti, y advenedizo como todos mis padres. Déjame y tomaré fuerzas antes que me vaya y perezca. Aquí hay mucha sabiduría de parte de a quien Dios le ha dado la gracia de poder entender la simplicidad de la vida. Así que esta oración en el Salmo 119, versículo 17, haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Es el texto en resumen del libro de Eclesiastés. Que podamos vivir para guardar la palabra del Señor. Miren el versículo 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Y aquí, permítanme mencionarles esto. El salmista nunca dudó de las riquezas de la ley. Las describe como algo fuera de lo común. Es maravilloso leer que el texto dice, y miraré las maravillas. Ni siquiera dice, y miraré tu absurda ley. Y miraré esa ley que es tan torpe. David admira lo más preciado y dice, lo que tengo yo ahora es tu ley. Permíteme mirar tu palabra. El salmista nunca dudó de la riqueza de la ley. Las describe como algo fuera de lo común. Las maravillas de la ley corresponde a lo que la misma puede ofrecer. La palabra de Dios no puede ofrecer otras cosas sino algo y conocimiento maravilloso. Demasiado conocimiento. Miremos el Salmo 19, por favor. Miren, por favor, este texto. En el versículo 7 al 14. Es hermoso. La ley de Jehová es perfecta. Este es otro salmo de David que convierte el alma. Piensen, por favor, ¿qué otra cosa puede limpiar el camino del joven? ¿Qué otra cosa puede mantener puro al joven? ¿Qué día hablaba con una persona? Yo le decía, mira, tú podrías venir a la iglesia. Tú podrías nunca perderte alguna actividad de la iglesia, pero jamás esto te hará limpio. Lo único que hace limpio
no son las actividades, sino es la ley del Señor. Aplicar la ley, considerar nuestras vidas como en un espejo, ver las sagradas escrituras y vernos a nosotros. Esto hace que se convierta el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Versículo 8, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Esto es hermoso. Son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Nótese, que alumbra los ojos. El salmista estaba diciendo, David estaba diciendo más adelante en el Salmo 119, abre mis ojos y miraré. En otras palabras, alumbra mis ojos. Versículo 9, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro refinado, y dulces más que la miel, más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. ¿Con qué? Con los mandamientos, con la ley. Tu siervo es amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Oh, por Dios, qué tremendo. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. ¡Qué maravilla! Hemos dicho que aquel que esté dispuesto a vivir esto y a sentirlo, a deleitarse, es justamente por una gracia del Señor. Versículo 12 dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Imagínense si no fuera por la palabra de Dios, nosotros estuviésemos a lo mejor convencidos que estaríamos en la verdad, que estaríamos actuando de la mejor manera. Hay gente que dice, pero ¿qué tiene de malo esto? Hasta que va a las escrituras. ¿Qué tiene de malo esto? ¿Qué tiene de malo escuchar esto? ¿Qué tiene de malo hablar esto? Decir, ¿qué tiene de malo participar? Hasta que van a las escrituras y consideramos nuestros propios errores. Versículo 13, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Nótese una vez más cómo David está luchando contra su propia carnalidad. En Romanos 7, del 7 al 12, por favor vayan a ese texto. Romanos 7, versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Qué bueno que podamos entender aquella expresión de David cuando dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. La ley es tan preciosa, es tan buena, es tan agradable, es tan justa. En el versículo 12 dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Muchos consideran las maravillas de los milagros del Señor. Pero ¿cuántos consideran las maravillas de la ley del Señor? ¿Saben? Escuchen esto. Muchos no consideran las maravillas de la ley de Dios porque no conocen la ley, no conocen la palabra. Y esto es una verdad que yace en las iglesias. Las personas simplemente se quedan con lo que dijo el pastor.
Yo les animo para que puedan tener tiempos devocionales en la palabra. Que podamos considerar lo maravilloso realmente que es las Escrituras. En Proverbios 2, mire lo que dice. Proverbios 2, versículo 1. Hijo mío, si recibieses mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares, ojo, si como a la plata ¿qué? La buscares, y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará. Te preservará la inteligencia para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Como la plata, dígale que es a su lado, si buscaras la sabiduría como a la plata, y si escudriñases la palabra como si fuese un tesoro, nuestras veredas serían, nuestros caminos serían diferentes. Él sería escudo a los que caminan rectamente. Esto no es simplemente hacer declaraciones. Esto no es simplemente profetice y ya está. Esto es viva las escrituras y conózcalas. De lo contrario, usted simplemente será como un tamo que será llevado por el viento. El salmista expresa un deseo, y es que sus ojos sean abiertos para ver las verdades maravillosas que hay en las enseñanzas del Señor. ¿Has escuchado alguna verdad la cual ha sido tomada como alimento chatarra, cuando realmente es una gota de miel? Se lo repito. ¿Usted ha escuchado alguna verdad que en algún momento ha sido tomada como si fuera un alimento chatarra, pero que realmente es una gota de miel? Eso sucede muchas veces cuando las personas simplemente se congregan, pero no saben para qué se congregan. Las personas que nos congregamos y que venimos a escuchar la predicación es para considerar y desear al menos una gota de miel de aquel panal. Pero a veces hay tantas verdades, y esto una y otra vez se repiten en las escrituras. Vemos al profeta Jeremías todo el tiempo destilando gotas de miel, dando agua, profetizando en medio de semejante caos, donde muchos profetas alzaban su voz y les decían: no ha pasado nada, Dios está muy chévere con ustedes, tranquilos, no va a pasar nada.
El Señor les dice, ¿cómo que no va a pasar nada? Ha sido que estoy airado con ellos. Esto lo vemos muchas veces. Encontramos en la Biblia en una y otra ocasión. Recuerdo también en segundo libro de Crónicas, capítulo 36. Segundo libro de Crónicas, capítulo 36. En el versículo 14. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente la palabra, enviaba gotas de miel. Eran como unas gotas, como dice en el Salmo 19. Pero ¿qué hacían ellos? Versículo 16, hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Pero alguien podrá decir, esto es Antiguo Testamento. Pues miren entonces, segunda de Corintios capítulo 11. El apóstol Pablo está exponiendo una verdad. Versículo 3, segunda de Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean alguna vez extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Escuchen, versículo 4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os he predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. ¿Sabe el pueblo por qué? Porque los sentidos son extraviados. ¿Por qué si viene otro Jesús o si se predica a otro Jesús? ¿Por qué si se habla de otro espíritu? ¿Por qué si se habla de otro evangelio? ¿Saben por qué lo reciben? Porque temo decir lo que la iglesia carece en muchas ocasiones del conocimiento bíblico. Y hoy en día hay iglesias llenas que a todo le dicen amén. Ustedes ven en las redes sociales cómo la gente simplemente sirven para que a la iglesia se le tire pedradas y se le vitupere el nombre de Cristo por falsos testimonios, por desórdenes. Pero usted dirá, ¿y qué tiene que ver eso conmigo? Pues mucho, porque usted hace parte de la iglesia del Señor. Y porque debemos orar, porque la iglesia se mantenga fiel. Qué bueno es deleitarnos en la palabra del Señor. La Biblia nos plantea al mismo David teniendo en poco la palabra del Señor. Dile que está a su lado, ¿tú tienes en poco la palabra de Dios? Ahora no estábamos cantando que la palabra de Dios es nuestro sostén. ¿Consideras más lo que dicen afuera que la palabra de Dios? ¿Consideramos más los consejos de nuestros amigos que la palabra de Dios? En las pruebas, ¿qué consideramos? Pues si nunca nos hemos sentado a escuchar al Señor, pues nunca sabremos qué es lo necesario. ¿Recuerdan a María? El Señor le dice a Marta, una cosa es necesaria y esta mujer ha escogido ¿qué? La buena parte. Tristemente esto lo vemos hoy día. Vemos el cristianismo lejos de las escrituras. ¿Cómo llamarnos cristianos si no conocemos las escrituras? Un cristianismo permeado por el mundo. Ayer coloqué algo acerca de, como una opinión, encontré un escrito y lo puse en el Facebook. Y mencionaba que en todo esto de la política,
la gran perdedora es la iglesia. Alguien podrá decir, no, pastor, pues si gana tal persona, la iglesia ganará. Piense cómo la iglesia se ha comportado en estos procesos electorales. Cómo los pastores se han comportado. Piense por favor esto. Piense la iglesia cristiana cómo ha quedado. Piense cómo la iglesia cristiana misma se ha dividido. Cómo los púlpitos han quedado rotos. Y lejos de las escrituras. Sabremos que vamos en carrera cuando nuestra primera motivación sea complacer al Señor. Cuando hacer su voluntad esté por encima de nuestras ideologías, posturas, prejuicios, razonamientos, intenciones. Cuando en medio de nuestros procesos de vida Cristo sea glorificado, no vituperado. La iglesia ha sido la más afectada en este proceso. Los pastores divididos, peleados entre ellos. Los púlpitos carentes de la exposición fiel de la palabra de Dios, pero abundantes en defensa de candidatos e ideologías. Pastor, pero debemos salir en defensa de nuestra fe. Decirle no al aborto, no a la unión entre parejas del mismo sexo y demás cosas. Sí. Pero entre tanto estamos en un país democrático. Sin embargo, dejemos la libertad al votante. Pareciera que ahora queremos que el pueblo aprenda lo que en años no se les enseñó para que desarrollen convicciones desde las escrituras. Y esto es peligroso. Hoy muchos son reactivos y quieren que sus fieles simplemente adopten posturas que nunca fueron enseñados. El creyente debe conocer los límites de sus convicciones y desde el púlpito se debe predicar con responsabilidad, no con amaños a partidos políticos y candidatos. Entender que el propósito de Dios es que todos procedan al arrepentimiento es justo y necesario. El pueblo de Dios debe rogar para mirar las maravillas de su perfecta ley y en ellas caminar, más allá de lo que nuestros esfuerzos puedan hacer en los diferentes procesos de vida. Esto es bueno entenderlo. Si tuviésemos a Dios de frente y le preguntáramos, ¿cuál es realmente la intención que tienes con todo esto que vivimos? La respuesta no sería diferente a que se arrepientan. Que todo hombre y toda carne venga al arrepentimiento. Dios tiene paciencia con el único propósito de que conozcan al Hijo y que se arrepientan. Que se arrepientan de sus pecados, de que atiendan y miren las maravillas de la ley del Señor. Ese es el gran propósito de Dios. No es otro. En la Biblia no vemos otro. Todo lo que Dios ha obrado a lo largo de la historia es justamente para mostrarle al pueblo y llamarlos al arrepentimiento. Si Israel fue a Babilonia, si fue al exilio, es para que se arrepientan, para que volvieran su corazón al Señor. Alguna vez estaba en una clase y le dije a los estudiantes, les dije, ¿cuál es el tema central del libro de Nehemías? Todos me dijeron, la reconstrucción de las murallas. Les dije, no. La clave y el eje central del libro de Nehemías, más allá de la reconstrucción de las murallas, es que el pueblo vino, empezó a considerar las maravillas de la ley de Dios y sus oídos estuvieron atentos a tal magnitud. Y cuando Esdras expuso las escrituras, empezaron a llorar porque habían menospreciado la palabra del Señor 70 años antes. Por favor, que ahora que usted salga por estas puertas, usted se lleve en su corazón que lo que Dios está obrando en el mundo
es para traer las personas al arrepentimiento. Si pone jueces, si pone presidentes, si quita, si prolonga procesos, dictaduras, todo es justamente con miras a que el hombre se arrepienta. Para que honren al Hijo, Salmo 2. Para que no se amotinen contra el Hijo, sino que lo honren. En el versículo 19 del capítulo del Salmo 119 dice que David se considera un forastero. Y esto expresa a una persona que no es nacido en un lugar donde camina. Es interesante porque David entendía que el hecho de ser formado, enseñado, instruido por la palabra de Dios, el creer en Dios y obedecer su palabra, lo hacía de un proceder no terrenal. David dice: forastero soy yo en la tierra. Podríamos hablar de que este hombre está hablando de la simplicidad de la vida, de lo que dice el Salmo 39 que lo acabamos de leer. Pero también debemos entender de que aquel hombre que creyó en Dios, Hebreos capítulo 11, versículo 32 lo dice, que este hombre que creyó en Dios, que obedeció su palabra, lo empezó a posicionar en un lugar donde simplemente entendió que era un forastero. Vemos al Señor Jesucristo, un forastero en esta tierra. Miremos en Juan 8, del 21 al 24. Juan 8, del 21 al 24. Otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Dese cuenta lo que hablamos hace un momento. Las reales intenciones del por qué el Señor Jesucristo vino a la tierra. Él no está hablando de otra cosa sino del pecado que yace en el hombre. Versículo 22. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo, que dice: a donde yo voy vosotros no podéis venir? Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. El Señor Jesucristo está planteando lo mismo que estamos hablando hace un momento. Y es bueno leer este texto porque el Señor estaba apuntando a que todo aquel que creyera en Él, sus pecados son perdonados. Quisiera que escucháramos esto. La expresión de necesidad del salmista denota lo que se requería para caminar. Si usted nota, regresen al Salmo, porque dice: no encubra de mí tus mandamientos. La expresión de la necesidad del salmista denota lo que se requería para caminar. Es una oración que nos permite entender en la providencia del Señor. Es lo que debemos anhelar más que otra cosa. Unos mandamientos encubiertos es la perdición del alma. Dígale que es a su lado. Unos mandamientos encubiertos es la perversión o la perdición del alma. El alma se perdería si los mandamientos estuvieran encubiertos. Mas a Dios damos gracias por su palabra que nos da, que nos alumbra el entendimiento. Tanto que el salmista dice: enséñame tu palabra para no pecar contra ti. Permítame, ¿qué era lo que consideraba David que usted y yo no estamos considerando para orar de esta manera?
¿Qué era lo que consideraba David para orar? ¿Qué era lo que entendía David que nosotros no entendemos? Para orar de esta manera, para desear tanto acerca de la ley del Señor. Es una buena pregunta. Es hermoso leer en el versículo 20, cuando dice: quebrantada está mi alma de desear. El quebranto del alma del salmista no estaba conmovido por las circunstancias o experiencias vividas, sino por el deseo de conocer las ordenanzas del Señor. Lo anterior es una manera de decir que el salmista estaba profundamente apasionado por las escrituras. Miren el versículo 40 de ese mismo salmo. He aquí, yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. En el 131, verso 131, mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. La sed por las escrituras es uno de los signos más evidentes de la obra del Espíritu en el corazón. La sed por las escrituras. Que si venimos a la iglesia, pastor, ya leí el texto. Lo que usted va a predicar hoy lo estuve estudiando. Pastor, si viera que esta semana estuve leyendo el texto, la Biblia, y encontré esto. Esto regularmente, digo regularmente, no se ve. Parece que el cristiano abandona por periodo de tiempo la lectura bíblica. ¿Cómo va a haber hambre y sed de la palabra si no hay lectura bíblica? En Hechos 17, versículo 10. Hechos 17, Pablo venía de ser apedreado en Tesalónica. Lo venían persiguiendo, había una turba ahí en Tesalónica. Versículo 10, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Qué buen ejemplo de los hermanos de Berea. ¿Escudriñaban qué? Mire, si usted no lee la palabra, no la va a entender. Hay gente que dice: pastor, es que le aseguro, vea, yo voy a la Biblia y leo y no entiendo. Si usted la lee cocinando, si usted la lee con su cabeza en otras cosas, usted no la va a entender. Pero si usted la lee con un tiempo y una disposición de que el Señor ilumine y guíe nuestras vidas, pues de seguro esto va a cambiar. Hay gente que dice: pastor, ya hice el devocional. ¿Ya hizo el devocional? Sí. O, ay, tan chévere, el pastor envió un devocional. Ok, escúchelo. Pero luego que lo escuche, vaya al texto y siga estudiando el texto. Que nos llame la atención, que tengamos hambre y sed por la palabra de Dios. Ese es el llamado de este salmo. Esto es lo que nos inspira este salmo. En el versículo 21 vemos que este es el final de los soberbios. Interesante que el autor del Salmo 73 concluye de manera similar, habiendo colocado su mirada en la prosperidad de los impíos.
Si usted lee el Salmo 73, él ha puesto su mirada en la prosperidad de los impíos, pero concluye en lo mismo, en que Dios ha de juzgar a los impíos, a todos los que hacen el mal. Y es interesante porque, contrario a poner la mirada en los impíos, este hombre, David, está colocando la mirada en los perfectos de camino. Y también concluye de la misma manera. Reprendiste a los soberbios. Ese es el final de los soberbios. Es la reprensión del Señor. Mire, con todo mi corazón les digo esto. Si echamos en poco la palabra de Dios, las consecuencias van a ser letales. Les animo para que estudiemos las Escrituras. Esto lo vemos en el Salmo 1. Y es que todo aquel que ignore las palabras del Señor, aquel que ande en consejos de malos, que se siente en silla de escarnecedores, el que no medite en la ley de Jehová, será como un tamo. Versículo 4 dice: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Y esto para todos los jovencitos, para todos los de cualquier edad, los niños. No conviene conducir nuestras vidas por el camino de los malos. Quiero terminar con estas conclusiones. La primera conclusión: los contextos y las situaciones podrían variar, pero el siervo del Señor medita siempre en la palabra de Dios. Los contextos, las situaciones, las personas podrán variar, pero el siervo del Señor medita en la palabra. Y esto nos anima a pensar en que por más difícil que sea, por más contrario que sea la situación, si hay una situación de enfermedad, si hay una situación de caos nacional, el siervo medita en la palabra del Señor. Si todos se sublevan, si todos se irradian, el siervo medita en la palabra del Señor. Si todos responden de la misma manera, el siervo medita en la palabra del Señor. Los contextos, las situaciones, las personas podrían variar, pero el siervo del Señor medita en la palabra. Esto lo vemos también en el versículo 23 del texto. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Piense lo contrario. Piense en qué sucede si el contexto cambia y varía, las personas cambian y varían, las circunstancias. Piense en que usted medite en cada una de las circunstancias o personas que varían. Su carácter, su manera de hablar se volvería de manera reactiva. Serías una persona cambiante. De acuerdo a cómo me traten, así voy a tratar. Nosotros tenemos un parámetro y en las Escrituras. Y aun cuando el contexto sea diferente, nosotros meditamos en la palabra del Señor. Número 2, no existe algo más sublime que la gracia de poder conocer a Dios por medio de las Escrituras. No existe algo más sublime que la gracia de poder conocer a Dios por medio de las Escrituras. Pastor, yo estoy esperando todavía mi bendición. ¿Usted entiende la Biblia?
Si usted entiende las Escrituras, no hay algo más sublime. No hay una meditación, no hay algo en lo que nuestra mente debería pensar, sino en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es digno de pensar. Filipenses 4, versículo 10, 9 y 10. No existe algo más sublime que la gracia de poder conocer a Dios por medio de su palabra. Mire, familia, Dios nos dio su palabra para conocerle. Esto es demasiado. Para que conozcamos su amor, cuán bondadoso es, cuán bueno es con nosotros. Número 3, Dios nos ha bendecido en iluminar nuestro entendimiento. No tengas en poco su palabra. Dios nos ha bendecido en iluminar nuestro entendimiento. No tengas en poco su palabra. Qué tremenda bendición es esta. Cuando la palabra de Dios empieza a verse de una manera diferente. Familia, si comemos arroz con huevos, si abunda o si escasea, no importa. Hay esperanza en Dios. Dios lo llena todo. Que debemos esforzarnos, debemos ser diligentes, claro, no perezosos, claro, pero que la palabra de Dios sea nuestro sostén. Somos bendecidos en que Dios nos haya iluminado nuestro entendimiento. Número 4. No podemos ignorar la realidad de los que desprecian la palabra de Dios. Y esto nos lo enseña el Salmo. El Salmo que estudiamos nos permite entender que hay una realidad irrefutable que no va a cambiar de aquellos que desprecian la palabra de Dios. Cuando David despreció la palabra de Dios, la tuvo en poco, más bien, la tuvo en poco. David pecó y las consecuencias fueron fatales. Y número 5, un peregrino y forastero se caracteriza por el anhelo de que la palabra de Dios sea su consejero. Ahí están los consejos, ahí está la guía. Un peregrino y forastero se caracteriza, ojo, por el anhelo de que la palabra de Dios sea su consejero, sea su tutor, el que alumbra el camino. Quisiera que termináramos en la pregunta que iniciamos. ¿Qué lugar ocupa la palabra de Dios en nuestro corazón? Pastor, es que yo no tengo tiempo para leer la Biblia. Estoy seguro que si nos dedicamos a leer las Escrituras, nuestro cristianismo es diferente, empieza a cambiar. Damos gracias al Señor por este tiempo. Y termino diciendo, hay un refrán que dice, del afán no queda sino el cansancio. Y es tan válido eso. Que nos afanamos y nos afanamos y nos afanamos. Y nos cansamos por afanarnos. Cuando leemos las Escrituras, antes reposamos en el Señor. Vivimos confiados y tranquilos. ¿Qué tal si por favor inclina su rostro?
y oramos al Señor. ¿Qué lugar ocupa la palabra de Dios en nuestras vidas? Ahora que llegue a casa, piense en esa pregunta. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros. Gracias porque nosotros no lo merecemos, no merecemos lo que tú nos das. Tu palabra dice: toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de lo alto, del Padre de las luces, provienen de lo alto, Señor. Tu palabra dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Considerar este salmo, Señor, es solamente ver a David, sino verte a ti, oh Jesús, quien creció, quien no pecó, quien estuvo inmerso, obediente a la palabra, a las escrituras. Te damos gracias porque cuando se levantaron con palabras contrarias, cuando el contexto fue difícil, cuando vinieron señalamientos, cuando se avecinó el camino al Gólgota, cuando vinieron los azotes, cuando vinieron las burlas, allí estabas tú soportando, Señor. Estabas soportando. Cada vez que abriste tu boca, enseñaste. Cada vez que abriste tu boca, Señor, simplemente nos mostraste, nos revelaste, y por eso te damos gracias. Enséñanos, Señor, como siervos tuyos, como dice tu palabra en el versículo 24, tus leyes me agradan y me dan sabios consejos. Que podamos meditar en tu palabra, Señor,